Tomás, en el día martes, el autor coloca allí, yo creo que está allí en el, como tú dijiste, no en el meollo, ¿no? Allí en el punto central, cúspide de esta explicación, de esta alegoría que hace Pablo, ¿no? Una alegoría que la verdad, Pablo tiene una capacidad de visión, de ver las cosas, de interpretarla que es impresionante la alegoría que él hace, el paralelismo que hace entre la vida de Sara y Agar y la compara con el antiguo pacto y el nuevo pacto. Tremendo, ¿no? ¿Cómo entendemos eso un poquitito, cierto? Quizás para los que nos están escuchando, nos están viendo, Abraham había recibido la promesa de ser padre, ¿cierto? Y entonces pasa el tiempo y pareciera como que Dios no bendice a Sara para que ella dé a luz. Sara estéril, Abraham ya pasando los años, y entonces Sara dice, mejor Abrancito porque no hacemos algo nosotros, ¿no? Y le ofrece a la sierva Agar para que Agar le dé un hijo a Abraham. El hecho es que Agar queda embarazada, ¿cierto? Tiene allí a su hijo, pero entonces aparece, después que ellos supuestamente están contentos por lo que ellos habían hecho a través de sus esfuerzos, aparece Dios y le dice, Abraham, voy a darte el hijo prometido. Y entonces Sara, estéril, Abraham casi de 100 años, Abraham cree, tiene fe, su fe es contada por justicia, y nace, ¿cierto?, Isaac. Y aparece allí la lucha entre Ismael y Isaac. Y entonces aparece allí la primera conducta que Pablo la relaciona con el primer pacto, la alegoría, ¿cierto?, las obras, el hombre queriendo alcanzar las promesas a través de las obras, y entonces aparece el segundo eje, digamos, la segunda actitud, Dios allegándose a Sara, haciendo que ella quede, ¿cierto?, allí embarazada, y entonces este acto de Abraham teniendo un hijo con Sara, su legítima esposa, Isaac, es justamente fruto del segundo pacto. ¿Qué alegoría? La verdad, el paralelismo es maravilloso. Eh, de ninguna manera oscurece las cosas, sino que aclara. Definitivamente interpretamos esto dentro de la respuesta del pueblo a Dios. Todo lo que el Señor diga, haremos. Abraham hizo. ¿Sí? Hizo lo que a él le parecía. Y tenemos en cuenta también que lo que Sara propone coincidía con la costumbre, dice, de los pueblos de aquel tiempo. Y podría ser así. Pueblos paganos no creyentes pueblo en pagano, Dios. no, por supuesto. Donde del mundo que a ellos les rodeaba, ¿no? Que una sierva podía tener un hijo y ser reconocido como legítimo de la diríamos en este caso de Sara, pero era una costumbre pagana. Y que eso, digamos, llevándolo al terreno espiritual. Y llevaron al terreno espiritual, Sí. Ellos. Pero ahí está el fracaso. Sí, el autor habla, ¿no?, de eso. Sí, porque Abraham cae en el mismo terreno de lo que el pueblo le dijo a Dios. Todo lo que el Señor mande, haremos. Pero, ¿cómo haremos? Abraham lo hizo a su manera. Lo hizo a su manera. Y nace un niño que no era lo prometido por Dios. Claro. Es decir, el autor dice, la historia de Agar se relaciona con el fracaso de la fe de Abraham en cuanto a creer en la promesa de Dios. Haremos. Yo voy a hacer ahora. Es decir, en el sentido, viene la promesa, entonces aparece allí lo que yo menciono, digo, la confianza en las obras humanas. Es decir, ellos confían en un plan humano, correcto, en la obra que ellos podían hacer para alcanzar supuestamente la bendición que Dios quería darle. Correcto, por eso el autor dice, el plan resultó en un hijo, pero no era el hijo prometido. Claro, era un sustituto. ¿Cómo? No era un sustituto. Exacto. Era una copia, era algo, justamente no era el original que Dios había prometido para ellos. Exacto. Pues es decir, lo que puede hacer el hombre es un calco, pero nunca podrá llegar a ser el original, ¿no? Ahora, Roberto, esto se aplicaría entonces definidamente para los judaizantes o los oponentes de Pablo cuando
trataban de imponer al pueblo que a través de la obediencia, la vivencia, o la obediencia a la ley, a través de eso ellos llegarían a ser hijos de Dios, ¿no es cierto? Por obediencia. Es buena la aclaración porque esto se vincula con todas las lecciones pasadas. Correcto. Es decir, y también la circuncisión, ¿no? También la circuncisión, que si ustedes no se circuncidan, no pueden, no serán salvos. Me echaban, digamos, dentro del plan de salvación siempre me echaban algo de confiar en las obras del hombre. Correcto. Algo que el hombre hacía para alcanzar algo, ¿no? Porque Ismael, ¿qué fue? Ismael fue fruto de una obra propia. De una obra propia. Ajá. No del pacto de Dios. Yo diría, en un terreno así contextualizando el día de hoy, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, digamos, para poder alcanzar promesas de Dios, hacemos negociados con Dios? Sí. O peregrinación, o algún sacrificio, o alguna entrega, para ver si yo con eso doy la cuotita que me falta, ¿no? Como que Abraham dice, bueno, la cuotita que me falta coloco a mi sierva, acepto lo que mi esposa me dice y con eso logro un hijo. Y ya está. Y ya está. Aparentemente ya estaba. Pero no era el plan de Dios. Indudablemente el pacto de Dios se basa en sus milagros, ¿no es cierto? Así como Isaac es fruto del milagro de Dios, que es el hijo prometido. Isaac es la acción de Dios. Claro, qué lindo. Lo que Dios no la acción del hombre, sino no la es la acción acción del hombre, es la acción de Dios. Qué lindo. Y nuestra salvación es la acción de Dios. Claro. Mi obediencia, porque dice, obedece y vive, pero mi obediencia es fruto de la acción de Dios en mi vida. Claro. Y no que Dios justamente espera de mi acción para el obrar. Correcto. Al revés, ¿no? Pero tenemos esa tendencia de nosotros accionar. Justamente Jesús dice, cuando Jesús dice, venid a mí lo que estáis cargados y trabajados. En otra palabra, yo debo reconocer mi necesidad de Dios. Claro. Y a través de mi necesidad llego a Dios. Claro. Entonces Dios cumple sus promesas en mí por la acción de Él. Lo que Pablo estaba hablando del antiguo pacto. Correcto. Es, era imposible para el hombre poder obedecer el primer pacto. Obedece y vivirás, porque ya después de la naturaleza caída era imposible que el hombre pueda ser fiel, ¿cierto? Completamente. Necesitaba ¿de qué? Del poder de Dios. Y aquello que justamente llevaba a que ellos se aferren más a Dios, sin embargo, a ellos, ¿qué hizo? Los aduló y les dio justicia propia. Todo lo contrario. Y el autor presenta este hecho justamente como resalta allí Gálatas capítulo 4 verso 23. A mí me gusta porque la Biblia menciona muchas veces las obras de la carne y las obras del espíritu, ¿no? Es decir, las obras de la carne, la del ser humano, justicia propia, y las obras del espíritu resultante de la obra de Dios operando en nosotros. Y el versículo 23 de Gálatas 4 dice, pero el de la esclava, justamente el hijo de Agar, dice, nació según la carne. Según la carne. Es decir, según el deseo humano, según los planes humanos, no sé qué otro sinónimo podríamos decir. Yo digo, según las obras del hombre, planes del hombre, deseos del hombre. Y entonces aparece allí, ¿cierto?, diciendo más el de la libre, ¿cierto?, el de Sara, dice, por la promesa. Correcto. Digo, ¿cuántas veces, no, Tomás, podemos entorpecer los planes divinos cuando colocamos nuestras obras, como menciona aquí, ¿cierto? Y entonces distorsionamos o entorpecemos aquellas cosas que Dios quiere hacer en favor nuestro, ¿no? Por creer que yo puedo ayudar a Dios, o que en cierto sentido, para alcanzar la promesa, confío en mis obras, en lugar de confiar plenamente ¿en qué? En las obras de Dios. Correcto, exactamente. ¿Y cuánto dolor sufrió Abraham? Mucho. Por este error. Porque en un momento hasta él dijo, cuando no llegaba el otro hijo prometido, dice, ojalá Ismael estuviese delante de ti. Claro. ¿No es cierto? Y que él sea el hijo prometido. Claro. Pero Dios le dijo, no es ese. Porque ese es por voluntad humana y lo mío va a ser fruto de los milagros, ¿no es cierto? Milagro de Dios. Abraham, y en ese sentido también, nuestra conversión, nuestra obediencia y nuestra vivencia es milagro de Dios. Amén, amén por ello. Qué lindo que podamos entender esto, ¿no? Qué clave. Bueno, nos quedamos con esto y seguimos en el siguiente bloque.